Saludos, espero se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a continuar hablando acerca del desarrollo de videojuegos utilizando Unity. Esta vez hablaremos acerca de lo que es scripting. Sin embargo, antes de continuar, les recuerdo visitar fairplaytube.pticostarrica.com y utilizar el icono de Buy Me a Coffee para hacer alguna donación de su preferencia. De esta manera ayudarán a que los videos y proyectos sigan siendo gratis. Continuemos. Muy bien, aquí tenemos nuestro proyecto de Unity. Tenemos, como pueden ver, el cubo que lo movimos un poco más cerca de la cámara. Muy bien. Adicionalmente, una de las cosas que hicimos fue crear un folder de script. Ustedes pueden crear el folder dándole botón derecho sobre Assets, Create y seleccionando un folder le ponen el nombre Scripts. Luego, sobre el folder Scripts, vamos a crear un script, le dan Create y seleccionan C Sharp Script. Eso les va a crear un script. Le ponen algún nombre de su preferencia. En mi caso yo le puse My First Script. Una vez que ustedes hacen eso, les va a crear un archivo similar a este archivo. Como pueden ver, using System Collections, using System Collections Generic, using Unity Engine, Public Class, New Behavior Script y hereda de Mono Behavior. Ahora, algo muy importante Unity utiliza lo que se conoce como herencia para lo que son los monobehaviors. Cuando crean una clase, heredan de monobehavior. Si ustedes no saben o no conocen acerca de C Sharp, les recomiendo aprender un poco acerca de C Sharp, puesto que es un prerequisito para poder desarrollar scripts o funcionalidad dentro de Unity, al menos funcionalidad programada. Después veremos cómo podemos también desarrollar funcionalidad con programación visual. Pero por ahora, recomendación aprender C Sharp en la medida de lo posible, puesto que esto les da un mayor control de la ejecución de su código. Ok, los scripts básicamente son la definición del comportamiento que vamos a tener sobre nuestros objetos. Cuando creamos un script, nos va a crear un archivo con extensión .cs en el caso de C Sharp Scripts. Y ese archivo le vamos a poner código. Vamos a ver qué código debemos o le vamos a poner. Ahora, ciertas cosas que tal vez ustedes quieran hacer, ir al edit, ir a preferencias y decirle que en External Tools su editor externo de scripts va a ser Visual Studio. Pueden escoger que abra por extensión, pueden escoger que se abra Visual Studio, pueden escoger que se abra Visual Studio Code o escoger alguno otro de su preferencia. Además, pueden seleccionar que va a generar el CS Process, básicamente el proyecto de Visual Studio. Y aquí pueden decirle que regenere el proyecto de Visual Studio. Una vez que ustedes hagan eso, pueden ir a cualquier folder y pueden darle Open C Sharp Project y eso los va a llevar a el Visual Studio. Algo muy importante, si no les abre, una de las cosas que deberían de hacer es darle Tools, Get Tools and Features, seleccionar acá les va a salir una opción para seleccionar Game Development with Unity. También deberían agregarlo. Yo ya lo tengo instalado. Muy bien. Cuando les crea la clase de MonoBehavior, básicamente les crea una clase vacía creada de MonoBehavior con un método start y un método update vacíos. El método start es básicamente un método que se va a ejecutar antes del primer frame o el primer cuadro. El método update es un método que se va a ejecutar por cada cuadro. Recordemos que cuando estamos en un videojuego o cuando estamos viendo una película, lo que tenemos en realidad son una cierta cantidad de cuadros por segundo. 25 cuadros por segundo, frames por segundo, 30, 60, 90, 120 por segundo.
Eso significa que el update en el caso de 30 frames por segundo se ejecutaría 30 veces, una vez por cada frame. Muy bien. Entonces, vamos a ver ciertas cosas. Acá tenemos un objeto, nuestro cubo. Lo que vamos a hacer con nuestro script es rotar el cubo. ¿Cómo rota un cubo? Primero es ideal verlo, o cómo rota un objeto dentro de Unity. Primero debemos verlo, o es importante que lo veamos en el editor. Cuando seleccionamos el objeto y seleccionamos la opción de rotar, podemos ver que podemos seleccionar sobre cuál eje rotar. Cuando rotamos sobre este, vean que lo que cambia en el inspector acá es el eje Y. Cuando seleccionamos este, lo que cambia es la rotación en el eje Z. Cuando seleccionamos este, cambia la rotación en todos. Y cuando cambiamos este, cambia la rotación en X. Muy bien. Ahora, yo quiero que mi cubo rote hacia la derecha. Entonces aquí podemos hacer this.transform.rotate y queremos que rote hacia la derecha. Muy bien. Tenemos una ventaja con Unity. Unity nos da una estructura que nos permite indicar hacia la derecha. Y aquí decimos en cuánto queremos rotar. Vamos a ponerle que rote en un ángulo de 25, 10 por segundo. Perdón, por frame. Entonces ahora podemos ir a nuestro editor y podemos darle play. Ahora, algo que ustedes deberían de hacer si no lo han hecho es tomar este script y hacerle drag and drop o ponerlo sobre el objeto para que lo agregue. Yo ya lo tengo agregado, como pueden ver, aquí está mi script agregado. Y después le dan play. Una vez que se ejecute el juego o la escena, vemos que está rotando. Ahora se está rotando en X porque esa es la derecha de mi cuadro. Vamos a ver. Cubo, perdón. Ok. Podemos decirle también, perdón, que rote en Y. Perdón, más específicamente lo que le estamos diciendo es que rote sobre un eje X. Si roto, si escojo el de la derecha, el right usualmente es 1 en X, por lo tanto va a rotar sobre el eje X. Si hago un up, va a rotar sobre el eje Y. Como pueden ver, el vector 3 básicamente es una estructura que lo que tiene es X, Y y Z. El up es 0 en X, 1 en Y y 0 en Z. Para entender un poco mejor esto, una de las cosas que es bueno que investiguen es lo que son sumas, multiplicaciones de vectores y matrices. Operaciones aritméticas con vectores y matrices. Tal vez más adelante en otro video hablaremos un poco más de eso y qué es lo que sucede por dentro. Muy bien. Ahora, una de las cosas que notaremos acá es que esto está rotando extremadamente rápido. Muy bien. Una de las maneras en que podemos cambiar eso es utilizando time.deltaTime. El time.deltaTime básicamente lo que nos dice es el intervalo en segundos
desde que ocurrió el último frame. Básicamente nos da el tiempo que ha sucedido entre la última vez que se ejecutó un frame al momento actual. Entonces podemos hacer eso. Y ahora podemos volver a ejecutar nuestra escena y vemos que empieza a rotar. Ahora, algo que notaremos acá es que está extremadamente lento. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es crear una variable de velocidad. Entonces, podemos poner dentro de nuestro script un entero que se llame speed o velocidad o como le quieran poner. Y una vez que hagan eso, una de las cosas que van a notar es que cuando ustedes van y seleccionan su objeto en el inspector, por ejemplo el cubo en el inspector, van a notar que pueden ver la variable acá y le pueden cambiar el valor. Eso va a hacer que cambie el valor que tiene esto acá. Entonces aquí lo que haríamos es multiplicarlo por this.speed. Volvemos a Unity, esperemos que termine de compilar y lo volvemos a ejecutar. Una de las ventajas que tiene Unity es que podemos cambiar los valores en el inspector mientras estamos ejecutando el juego. Entonces aquí podemos agregar un poco la velocidad y vemos que aumentar un poco la velocidad y vemos que va cambiando. Y de hecho, si la ponemos negativa va a rotar hacia el lado contrario. Ok. Ven, aquí me está rotando hacia la izquierda y aquí me está rotando hacia la derecha. 20, 30 de velocidad, 50 de velocidad, 100. Y aquí vamos viendo cómo podemos trabajar o jugar un poco con esto. Adicionalmente podríamos hacer otras cosas como también this.transform.rotate, vector3.right por time, right en 5 por time.delta_time por this.speed. Y aquí vamos a ver una rotación this.rotate. Vamos a ver una rotación un poco más hacia varios lados. Muy bien. Vemos que está rotando hacia la izquierda y está rotando un poco hacia arriba. Cambiamos la velocidad y vemos que ya tiene una rotación un poco más animada. Entonces, ahora otra de las cosas que podemos hacer es ya asignamos esto a nuestro cubo. Ahora queremos asignar el script a nuestros otros objetos en la escena. Muy bien, pero lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar estos objetos, vamos a acercarlos un poco a la cámara. Vamos a ver dónde tenemos la esfera, dónde tenemos la cámara. La cámara está acá y la cámara está viendo hacia allí. Vamos al eje X y vamos a tomar el cilindro, la cápsula y la esfera y los vamos a acercar un poco más al cubo. Vemos que ya están un poco más cerca. Ok, la esfera la vamos a subir un poco más. Le vamos a cambiar el valor de Y. Vamos a ir a la cápsula. La cápsula le vamos a cambiar el valor de Y. Vamos a alejar un poco. Vamos a cambiar un poco acá.
Y nuestro cubo igualmente lo vamos a, nuestro cilindro, lo vamos a cambiar un poco más acá. Entonces allí deberíamos poder comenzar a agregar este script a todos nuestros objetos. Perdón, vamos a la escena y lo vamos a agregar al cilindro, lo vamos a agregar a la cápsula y lo vamos a agregar a la esfera. Es probable que con la esfera no se note mucho el cambio. Entonces aquí le vamos a poner que la velocidad en este caso va a ser de 3. En la cápsula la velocidad, no sé, va a ser de 5. En el cilindro la velocidad va a ser de 2. Y en el cubo nuestra velocidad va a ser de 4. Vamos a ver qué tal se ve ahora. Vemos que todos nuestros objetos ahora están animados con distintas velocidades. Entonces puedo aumentar un poco la velocidad del cubo. Puedo aumentar un poco la velocidad de, de nuestro cilindro. Puedo aumentar un poco la velocidad de nuestra esfera. Podemos aumentar más la velocidad de nuestro cubo. Muy bien, eso es una pequeña introducción a lo que es el scripting en Unity. Ya más adelante hablaremos un poco más acerca de cómo hacer funcionalidad un poco más entretenida para nuestros videojuegos. Además, también hablaremos un poco más acerca de cómo crear escenarios para no tener una escena tan vacía o tan falta de vida. Muy bien, espero que esto les haya sido útil. Muchas gracias.